Y si hablamos de la resistencia de las mujeres afganas, también tenemos que pasar ahora a poner el foco obligatoriamente en un lugar que lleva resistiendo más de 2 años y medio, Gaza, y también ponemos el foco en el colectivo que, de hecho, más está sufriendo esos impactos de Israel, los periodistas. Esto que acabamos de escuchar es el sonido de un bombardeo israelí sobre el hospital Nasser en Gaza en agosto de 2025, que acabó con la vida de 5 periodistas. Conectamos ahora con Evaba Hameida, reportera de Radio Televisión Española, que ha cubierto crisis políticas y humanitarias y es vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras en España. Bienvenida a Larga Distancia, Evaba. Hola, ¿qué tal, Javi? Evaba, al menos 250 periodistas han sido asesinados por el ejército israelí desde el 7 de octubre. ¿Existe algún precedente con el que se pueda comparar? No, desgraciadamente no hay ningún precedente en la historia moderna de la humanidad, y lo que ha pasado en Gaza ha superado todos los hitos trágicos de nuestro oficio. Ni siquiera en los conflictos más cruentos del siglo XX vimos tal concentración de víctimas en el gremio en tan poco tiempo, porque el ejército israelí se ha convertido en uno de los mayores asesinos de profesionales de la información de la historia. Ha matado al 25% del colectivo de periodistas, informadores, cámaras en la Franja de Gaza. Y con esto no solo ha matado a las personas, ¿no? a periodistas, sino que también ha buscado pues silenciar al testigo, al cronista, a ese testigo incómodo que nos está contando lo que está pasando en Gaza. Y de hecho, en ese ensayo que está dentro de la revista, pones una cifra que ilustra muy bien, ¿no?, lo que está pasando, y es que, para que podamos hacernos una idea, ¿no?, de la magnitud, el equivalente en España habría supuesto cerca de 4.000 periodistas muertos, ¿no? Sí, para poder entenderlo, creo que es un dato, Javi, con el que nos podemos hacer a la idea de las dimensiones, ¿no? Al final estamos hablando de que con esto no solo han silenciado a la prensa en Gaza, no solo han violado el derecho a la información de la población gazatí, sino también a la opinión pública internacional. Y creo que eso es muy importante, porque con eso se vulnera un derecho básico de todos y todas las que a la ciudadanía, ¿no?, a nivel internacional, de poder recibir una información veraz sobre lo que está pasando en Gaza. Claro, eso que comentas es que esta guerra ha marcado un antes y un después en el periodismo, pues no solo por la brutalidad, ¿no?, de los ataques, también por esa prohibición del acceso a la prensa internacional. ¿Es una tendencia que cada vez vamos a ver más? Sin lugar a duda, creo que Gaza es el laboratorio de la censura del futuro. Es que al impedir a la prensa extranjera poder acceder al territorio, y es que los periodistas que hemos estado siguiendo Gaza desde lejos, porque no se nos permite entrar en el territorio, pues lo hemos hecho también reproduciendo los comunicados del ejército israelí, o gracias a los periodistas locales a quien Israel ha intentado desacreditar una y otra vez, ¿no? Y eso lo que crea, efectivamente, como bien dices, es un escenario peligroso, porque si los estados logran imponer un apagón informativo total y solo permiten el acceso bajo un control férreo, ¿no?, como ha hecho Israel, a algunos medios de comunicación internacional, pero bajo el paraguas del ejército israelí, pues eso quiere decir que el periodismo muere, ¿no?, y que lo que nace y a lo que estamos asistiendo es a la propaganda. De hecho, hay que tener mucho cuidado, porque ahora estamos viendo cómo hay otros regímenes que observan esto con muchísima atención para intentar aplicarlo en sus propios conflictos. En octubre entró en vigor el alto el fuego entre Hamás e Israel. ¿Ha mejorado en algo la situación de los periodistas?
El alto al fuego yo creo que ha sido un alivio y un respiro para la población en general y por lo tanto también para los periodistas. Pero es verdad que la situación en Gaza sigue siendo muy, muy compleja y muy complicada. Y además antes de este alto al fuego en octubre, veníamos de un verano sangriento para la prensa. El ejército israelí estaba llevando a cabo una persecución mucho más selectiva, mucho más quirúrgica, pasó de las bombas al señalamiento directo y terminó, pues acabó con los periodistas palestinos que más colaboraban con la prensa internacional, con medios de comunicación internacionales muy importantes. Y uno de los últimos casos de los que hablo también en el ensayo es el de Saleh al-Farwaji, que desgraciadamente le mataron el mismo día que se llegó al acuerdo del alto el fuego, ¿no? Cuando él lo que estaba haciendo era, mientras ejercía o hacía de una labor de servicio público, informando a la población local de que se había conseguido un acuerdo de paz, ¿no? Le tacharon de influencer, de propagandista. Los periodistas se enfrentan, pues eso, a una deslegitimación de su labor, y muchos han estado muy exhaustos durante estos 2 años y medio de masacre. Evaba, en el ensayo también repasas no solo la situación de los periodistas en Gaza, sino el estado de la libertad de prensa en el mundo, y los datos pues no son precisamente optimistas. Dices que hoy en día hay grandes desiertos informativos, otras Gazas, que son más invisibles, ¿no? Aún. Sí, es verdad que cuando escribimos este ensayo el foco estaba puesto en Gaza. Quizás hoy, ahora mismo, no tanto, ¿no? Pero es verdad que hay otros silencios atronadores en otros lugares del mundo. Y estamos hablando, por ejemplo, del caso de Sudán, que hoy es un gran agujero negro informativo, de África, con 14 millones de desplazados. También cito el caso del Sáhara Occidental, donde Marruecos impide sistemáticamente el acceso a la prensa internacional. Luego hay también la situación es muy preocupante en América Latina, donde cada vez hay más periodistas, por ejemplo, de El Salvador, que están escribiendo desde el exilio, junto a periodistas nicaragüenses, donde el régimen de Ortega Murillo les ha retirado la nacionalidad a numerosos reporteros y les ha empujado al exilio. Y estamos hablando de lugares pues donde no hay cámaras, y desgraciadamente pues donde no hay cámaras la impunidad campa a sus anchas, ¿no? Según el último informe de Reporteros Sin Fronteras, la libertad de prensa es mala en al menos la mitad del mundo. Uh-huh. Y de hecho hay otros lugares del mundo donde esa persecución contra los periodistas no es tan evidente, o al menos los periodistas no mueren siendo asesinados por ello, pero sí que se intenta ahogar el periodismo por otras vías, como la vía económica, ¿no? Y de hecho Estados Unidos podríamos decir que es el gran estandarte de ello. Más de un año después de la llegada de Donald Trump al poder, ¿en qué situación se encuentra el periodismo allí? Bueno, Donald Trump ha vuelto con una hostilidad redoblada, una hostilidad contra la prensa que ya la habíamos visto y vivido durante su primer mandato, ¿no? Y hay un ejemplo, por ejemplo, que ocurrió recientemente, que es el caso del Washington Post, este despido masivo, ¿no? Que lo relaciona con ese síntoma de que el factor económico es hoy tan letal como las balas, ¿no? Para los periodistas. Estamos hablando de que Trump está asfixiando financieramente a medios independientes a través de recortes de fondos federales, a través de la suspensión de la USAID, que era un pulmón, ¿no? Para muchos medios de comunicación, incluso muchos en contextos opresores. Y bueno, pues por ejemplo, este despido masivo del Washington Post no es solo una decisión empresarial, ¿no? Estamos viendo que hay un repliegue del periodismo de investigación frente al poder, y que cuando los grandes medios desgraciadamente se rinden ante esta presión económica o política a la que asistimos, ante este señalamiento descarado por parte de un presidente como el de Estados Unidos, pues quiere decir que la prensa está en una situación muy vulnerable y que podemos perder nuestra capacidad de poder arrojar luz sobre la devastación. Bueno, ante todo esto seguiremos resistiendo, ¿no? Muchas gracias, Evaba.
Muchas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Y bueno, no sé si queréis comentar algo respecto a este tema, porque de hecho esa vía económica, ese ahogo que muchos medios pequeños sobre todo sufren, pues es el pan de cada día, ¿no?, del periodismo. Bueno, es que así se están silenciando todos los medios, ¿no? De hecho, yo estuve en un congreso en México no hace 4 meses y muchos de los medios de El Salvador, de Guatemala, de México mismo estaban muy preocupadas porque no tienen fondos ahora. Entonces eran pequeñas esperanzas de libertad de expresión donde se trataban temas pues vinculados a derechos humanos, a movimientos contra el racismo, y todo esto está desapareciendo porque no hay fondos para financiarlo, ¿no? Entonces ahí es cuando dices algo habremos hecho bien en 5W, ¿no? Que no dependemos de esos fondos y no es tan fácil que caigamos. Nunca como antes es más importante apoyar, ¿no?, ese periodismo independiente. Sí, yo creo que en cuanto a la supervivencia de los medios, creo que hay algo importante y es qué es lo que queremos salvar, ¿no? Porque quizá hay cosas que no vale la pena salvar. Quizá hay cosas que no hemos hecho bien que no vale la pena salvar. Pero si tú crees en algo que tiene sentido y el equipo de 5W y la gente que colabora con 5W pensamos que vale la pena, que es una forma de hacer periodismo que es profunda, que quiere tocar, oler las cosas, que quiere también explicar algo imposible, que es contar lo que pasa en el mundo. Si piensas que eso vale la pena, entonces hay que poner en marcha todas las estrategias de supervivencia posibles. Y es lo que estamos haciendo en un contexto hostil, en el cual hay muchas otras cosas que llaman más la atención, pero es un trabajo de fondo. Siempre lo decimos, ¿no?, que el periodismo no es un sprint de 100 metros, sino que es una carrera de fondo, ¿no? Y ahí estamos, y pienso que es el camino a seguir, esa larga distancia.